Hoy, en este último día de la fiesta de los tabernáculos, doy gracias y gloria a Padre y Madre por habernos permitido esta sagrada fiesta. Espero que reciban muchas bendiciones de la fiesta y la bendición del Espíritu Santo en abundancia. Hoy, compartamos la palabra de Dios con el título La bendición del Espíritu Santo de Dios, acerca de la bendición que Dios nos concede en este último día de la fiesta de los tabernáculos. Primero, vayamos a Levítico capítulo 23. Veamos juntos Levítico capítulo 23, versículo 33. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día, ese día es hoy, tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. El Antiguo Testamento muestra que, en la fiesta de los tabernáculos, el primer día y el último día son muy importantes. Estudiemos las profecías acerca del último día de la fiesta de los tabernáculos, entendiendo la sombra y su realidad, que aparece en el Nuevo Testamento. Veamos Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Qué fiesta era? Y en el versículo 14 dice: mas a la mitad de la fiesta, es decir, a la mitad de la fiesta de los tabernáculos. Sigamos con el versículo 37. El versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta. Ese día es hoy. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, está escrito que, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En su primera venida, ya que aún no era el tiempo profético de la aparición del Espíritu y la esposa, Padre vino a la tierra solo y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y tome del agua de la vida. Pero en Apocalipsis está escrito que el Espíritu y la esposa dicen: el que quiera, venga y beba. ¿Verdad? Averigüemos al respecto viendo Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En su primera venida, Padre vino solo. Pero en su segunda venida, Dios Padre y Dios Madre vienen a la tierra juntos. Por eso, el Espíritu y la esposa juntos están gritando: tomen del agua de la vida. Vayamos a Isaías capítulo 55. Veamos el capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En Isaías capítulo 55, el que clama: venid a la fuente del agua de vida, solo puede ser Dios. También el que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y tome del agua viva, en Juan capítulo 7, versículo 37. Y el Espíritu y la esposa que dicen: el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente, en Apocalipsis capítulo 22. El que nos llama a la fuente de agua de vida no es otro que Dios.
Es decir, solo Dios puede dar el agua de la vida a sus hijos, ¿verdad? Veamos Apocalipsis capítulo 21, leamos juntos el capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí, ¿quién es el que da el agua de la vida? Nuestro Dios, que es el Alfa y la Omega, nuestro Dios, el principio y el fin. ¿No es verdad? Por tanto, quien da el agua de la vida es Dios. La Biblia nos muestra claramente que solo Dios da el agua de la vida a la humanidad. Nosotros, los santos, no podemos hacerlo. Entonces, el Espíritu y la esposa que dan el agua de la vida en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Espíritu es Dios. ¿Y la esposa? ¿Quién es? Es Dios, nuestra madre. Las profecías muestran que Dios Padre y Dios Madre son los únicos que pueden permitir el agua de la vida a los seres humanos. Confirmémoslo una vez más a través de Juan capítulo 4. Veamos el capítulo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, en nuestro sistema actual, son como las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». En el versículo 10 dice algo muy importante. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber. Si hubieras sabido quién era él, ¿qué le habría pedido? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto no nos muestra quién es el único que puede darnos el agua de la vida. Nos deja muy claro que nadie más que Dios puede darnos el agua de la vida. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice particularmente que el Espíritu y la esposa nos dan el agua de la vida. Así que, ¿no es evidente que el Espíritu y la esposa ahí mencionados son nuestro Dios? Son nuestro eterno Dios. Dios Padre y Dios Madre. Entonces, acerca de la conexión que hay entre la fiesta de los tabernáculos y el agua de la vida, veamos juntos Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, ¿qué es lo que no vendrá sobre ellos? ¿A qué se refiere la lluvia? Proféticamente se refiere al Espíritu Santo. No vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Con qué está relacionada la fiesta de los tabernáculos? Aquí vemos que la fiesta de los tabernáculos está estrechamente relacionada con el agua de la vida y con el Espíritu Santo. Dios estableció la fiesta de los tabernáculos para que el pueblo de Israel conmemorara la construcción del templo. ¿No es cierto?
Hay un importante vínculo entre el santuario y la fiesta de los tabernáculos. Comprobemos en Ezequiel capítulo 47 que el agua de la vida, el santuario y la fiesta de los tabernáculos están relacionados entre sí. Veamos el capítulo 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Aquí dice que salían aguas del templo. Leyendo solo esto, no podemos entender qué es esta agua, pero si seguimos viendo, nos damos cuenta de qué significa. El agua de la vida salía del templo, ¿verdad? Sigamos con el versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. ¿Y qué ocurrirá con todo lo que entre en este río? Vivirá. Entonces, ¿qué es exactamente esta agua? Ya que todas las criaturas viven por donde ésta fluye, ¿acaso no es el agua de la vida? Entonces, ¿cómo se llamará este río? Es el río del agua de la vida. Vivirá todo lo que entrare en este río. Veamos el versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen de... ¿De dónde dice que salen? La fuente de estas aguas es el santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esto nos muestra cuál es la fuente de la que surge el agua de la vida que revive a toda la humanidad. Estas aguas salen del santuario. Y está escrito que el agua de la vida hace revivir a la humanidad por donde quiera que ésta fluye. Al mostrar en Ezequiel capítulo 47 que el agua sale del santuario, Dios nos está dando una pista muy significativa. Vayamos a Zacarías capítulo 14, leamos el versículo 7. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que, ¿de dónde saldrán las aguas vivas? Saldrán de Jerusalén. Acabamos de ver que en Ezequiel capítulo 47 decía que las aguas salían ¿de dónde? El santuario y Jerusalén están fuertemente conectados. Ya que significan lo mismo, Dios esclarece así el significado del santuario. En Zacarías capítulo 14, versículo 8, dice que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, es decir, el agua de la vida, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno.
¿Quién es el único que puede darnos el agua de la vida? ¿Y cuál dice que es la fuente del agua viva? Está escrito que Jerusalén es la fuente del agua viva. Por tanto, sin falta debemos buscar a Jerusalén, que es la fuente del agua viva. Para que su pueblo pueda encontrarlo e ir a él, Dios ha conectado todas las palabras emparejadas de la Biblia. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, hace un momento hemos leído que el agua de la vida salía ¿de dónde? De Jerusalén. Y aquí, el versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, ¿quién es? Nuestra madre. Esto nos enseña que sin duda existe Dios Madre. Por eso, en Oseas, capítulo 6, Dios Padre dijo que el requisito para recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía es proseguir en conocer a Dios. Conocer a Dios implica, naturalmente, conocer a Dios Padre, pero ¿a quién más debemos conocer? Todos los seres humanos podrán recorrer el camino a la vida cuando acepten y reciban a Dios Madre. ¿A quién deben ir todos los que están espiritualmente sedientos, afligidos, angustiados y exhaustos para tener descanso y consuelo? Deben venir a Jerusalén, nuestra Madre Celestial. En nuestra Madre Celestial, todos pueden tomar consuelo, sentir paz y tener descanso. ¿No está profetizado así en el libro de Isaías? Veamos Isaías, capítulo 66, versículo 10. Está escrito, todos los que amáis a Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Es nuestra Madre Celestial, es decir, todos los que amáis a Madre. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. ¿Dónde dice que hallaremos consuelo? En Jerusalén. Por eso, los israelitas físicos, cuando enfrentaban dificultades o su país estaba en apuros, siempre oraban hacia Jerusalén e iban a Jerusalén a adorar. Podemos ver que mantuvieron esa costumbre durante miles de años. Veamos el versículo 12. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Así pues, si encontramos y reconocemos a nuestra Madre Celestial, los hijos, que estábamos sentenciados a la muerte eterna, podremos pasar de muerte a vida y andar por el camino recto. Hoy en día, hay incontables personas en el mundo que no comprenden a Dios Madre, ni conocen a Dios, que es la fuente del agua de la vida, y no pueden encontrarlo. Pero todos nosotros, los hijos de Sión, hemos encontrado a Dios Madre. Por eso debemos ir a Samaria y hasta lo último de la tierra y compartir con muchas personas esta gracia que se nos ha dado. Esto significa predicar y compartir el Espíritu Santo. Nuestro Padre lo expresó como el movimiento del Espíritu Santo. Ahora, nosotros estamos llevando a cabo este movimiento del Espíritu Santo. Si enseñamos a los demás acerca de nuestra Madre Celestial y los guiamos para que regresen al seno de Dios Madre, el agua de la vida tocará su corazón y ¿qué ocurrirá? Esta agua hace que todos revivan, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos seguir comprendiendo acerca del santuario. El santuario está dividido en dos partes. Exteriormente es un edificio, pero en el interior hay dos recintos separados. La primera parte se llama el lugar santo y la segunda es el lugar santísimo. En inglés se expresa con el superlativo
The Most Holy Place, porque es sumamente sagrado. Averigüemos acerca del lugar santísimo en Apocalipsis capítulo 21. Veamos el capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí el Cordero se refiere a Jesús en su segunda venida. Jesús en su segunda venida es Dios, nuestro Padre. Entonces, ¿quién será la esposa del Cordero? Es Dios Madre. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Veamos el versículo 10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Le mostró a Jerusalén por nuestra Madre Celestial. Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. El ángel le dijo al apóstol Juan: yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, que desciende del cielo. Y le mostró a Jerusalén, cuya longitud, altura y anchura son iguales. A través de esto, debemos entender completamente la relación que hay entre la fiesta de los tabernáculos, el agua de la vida, y el templo. Dios mostró al apóstol Juan que la longitud, la altura y la anchura de Jerusalén son iguales con cierta voluntad, porque esto significa algo. Encontremos su significado en Primer Libro de Reyes, capítulo 6. Veamos el capítulo 6, versículo 14. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. La casa se refiere al templo. Leamos el versículo 15. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante. La parte de adelante es la más exterior y al final se refiere a la parte más interna. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía ¿cuántos codos de largo? 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Fue construido con la misma longitud, altura y anchura. Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo tal como le mostró. Aparte del lugar santísimo, no había ninguna otra estancia que tuviera la misma longitud, altura y anchura. Entonces, ¿a quién mostró Dios como el lugar santísimo en Apocalipsis, capítulo 21? ¿Qué le mostró al apóstol Juan? Le mostró a Jerusalén. ¿Qué dice en Gálatas, capítulo 4, quién es Jerusalén? Es madre de todos nosotros. El lugar más sagrado de todos era el lugar santísimo. ¿Por qué Padre dijo, yo sigo a Madre? ¿No deberíamos plantearnos esto? Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a Madre.
Hoy pensemos una vez más en por qué Padre nos dejó esta palabra. Todos nosotros debemos tener la fe para decir, ahora nosotros también seguiremos a Madre, y debemos completar la obra del Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, y entrar en el eterno reino de los cielos, sirviendo a nuestra Madre hasta el final. ¿Qué ocurrirá con todos los seres vivientes en donde quiera que se anuncie la verdad de Dios Madre? Todos vivirán. Por eso, lo que todos debemos entender hoy a través de esta fiesta de los tabernáculos es ¿cuál es la fuente del agua de la vida? Antes hemos visto en Ezequiel capítulo 47 que la fuente del agua de la vida es el templo. Lo menciona como el templo en su conjunto. Pero más específicamente existe la parte delantera del templo, que es el lugar santo, y la parte interior del templo, el recinto más sagrado, que se llama el lugar santísimo. En el interior del lugar santísimo está el árbol de la vida. Allí está el arca del pacto con los querubines. ¿Qué significa que estén allí los dos querubines? Significa que allí está el árbol de la vida. El lugar donde se halla el árbol de la vida es el lugar santísimo. El sumo sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo más que una vez al año. Considerando que el lugar santísimo era un lugar así de sagrado, ¿no deberíamos plantearnos una vez más qué concepto tenemos de nuestro Padre y Madre celestiales y cómo deberíamos reverenciarlos y servirles? Hoy, Dios nos ha permitido en abundancia el Espíritu Santo de la lluvia tardía de la fiesta de los tabernáculos. Pero, aunque uno guardara la fiesta de los tabernáculos 100 veces, si lo hiciera sin comprender a Dios Madre, este Espíritu Santo no tendría ningún sentido. Padre permitió que sus hijos, que guardamos la fiesta de los tabernáculos, comprendiéramos a nuestra Madre Celestial, que es la fuente del agua viva, y nos dejó esta enseñanza, yo sigo a Madre. Considerando una vez más ¿por qué nos dejó tal enseñanza a los hijos de Sión? Todos sigamos al Espíritu y la Esposa que nos dan el agua de la vida por donde quiera que nos guíen. Rogando una vez más que Padre y Madre concedan la gran bendición del Espíritu Santo a los hijos de Sión y que nos permitan llevar hermosos frutos del Espíritu Santo, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.